Libro de Juan 18:37. Saludamos al mundo entero y le pedimos a aquellos que nos ven o oyen también tomen su Biblia y corroboren que es palabra de Dios la que leemos. Desde San Juan 14:6, en Iglesia Cristiana en Santa Rosa, California, en los Estados Unidos, les saluda su servidor y amigo, Pastor Omar Vargas, en la Iglesia San Juan 14:6. Juan 18:37, honrando al Padre, al Hijo y a nuestro Santo Espíritu. Leemos todos juntos. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Como usted es hijo de la verdad, oirá la voz de Dios este día. Puede sentarse. La Biblia dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En esta ocasión, quiero hacer referencia acerca de lo relativo y lo absoluto en cuestión bíblica, porque lo relativo y lo absoluto, la verdad absoluta y la verdad relativa, en cuestión numérica es otra cosa. Pero en cuanto a la Biblia, vamos a estudiar brevemente en este instante que el mundo, hermanos, se rige por medio de una verdad relativa. Usted va a entender cómo funciona esto. Una modalidad común en nuestra sociedad el día de hoy es que se rigen en términos relativos. En otras palabras, lo que es moralmente bueno para mí no tiene por qué serlo para usted. Ese es el relativismo. Entonces, el relativismo moral, para poder entrar en las cosas de Dios, necesitamos aprender un poco de esto, o por lo menos recordar. El relativismo moral es muy atractivo y práctico, porque como humanos deseamos tener siempre cierta autonomía moral. O sea, ¿quién quiere que le digan, o quién desea que le digan cómo debe comportarse en este mundo? La mayoría de las personas no les gusta. Entonces es atractiva la verdad relativa. Mire, para que me entienda un poco, la verdad relativa tiene su función de una verdad absoluta. La verdad absoluta, ¿quién es? Es Dios. De ahí vamos a desprender cómo el mundo agarra la verdad relativa, que para nosotros, hermanos, los que estudiamos la Biblia, tiene un nombre, se llama religiones. Entonces, es atrayente una verdad, una modalidad, una cultura relativa, porque cualquiera quiere tener su propio estilo de vida. ¿Quién es aquel que quiere que la gente extraña le enseñe cómo vivir, cómo comportarse, qué hacer y qué no hacer? Nadie quiere eso. Sin embargo, para lo que sirve esta modalidad intelectual en nuestra cultura es para darle peso al dicho que dice: lo correcto no siempre es lo que está de moda y lo que está de moda no siempre es lo correcto. Vamos a analizar un poco esto, el tema del relativismo moral, y qué es, hermanos, lo que en sí la Biblia demanda con respecto a la verdad absoluta y la verdad relativa. No se necesita ser un gran pensador ni un gran escritor para saber cómo el mundo realmente quiere vivir y de qué manera ha hecho a un lado las cosas de Dios. Miren, una verdad, para que usted me entienda, una verdad relativa como lo rige el mundo, que se llama religión, por ejemplo, enfocada a las cosas de Dios, ellos dicen: el amor, siempre y cuando sea fiel y verdadero, no importa contra quién o con quiénes se lleve a cabo. Puede ser animales, hombres con hombres, mujeres con mujeres.
es atrayente porque ahí les permite hacer todo. Mas, sin embargo, el Señor dijo que hizo hombre y mujer. Y aparte de eso, en estos días encontramos la declaración de un prominente científico que acaba de decir abiertamente que la homosexualidad no se nace. Ahí están los escritos de la ciencia. Entonces ya científicos están dando valor a la verdad absoluta que es Dios. Hubo un escritor, hermanos, de origen francés, que él dijo en uno de sus libros, el nombre es poco difícil de pronunciar, en uno de sus escritos dijo, si la verdad absoluta no existiera, entonces, si Dios no existiera, la verdad absoluta no existiría. Si Dios no existiera, ve usted lo que dicen los pensadores. Si Dios no existiera, entonces la verdad relativa sería la predominante. El hombre no quiere ser gobernado, nunca ha querido ser gobernado. Lo vemos desde el Edén, desde ahí se reveló. Pero los que practican la religión adoran la modalidad relativista. Imagínese usted a una iglesia, a un conglomerado, a una sociedad que se rija por el relativismo. Podemos imaginarnos a un orador delante de mucha gente hablando de la relatividad que es buena y que es objetiva porque cada quien tiene el derecho de hacer y creer en lo que más quiera, sin que moleste al otro. Entonces dice, la relatividad es lo mejor. Entonces cada quien ejerza lo que quiera y echa su sermón, este orador, y se va a casa. Y en su casa se da cuenta que un ladrón entró y le robó todas sus cosas. ¿Podrá decir este hombre que apoya la relatividad, qué bueno que este hombre ejerció su libre albedrío y me robó todas las cosas? No importa, es su manera de actuar y de pensar. Eso es errado, definitivamente que no es así. Pilato le dice a Jesús, ¿eres tú rey? No puede ser rey una persona que anda andrajosamente. Esa es la mentalidad humana. Entonces yo digo, yo soy rey y sacerdote. Yo soy santo. Y la gente se asombra. Porque tiene una verdad relativa, no es objetivo el conocimiento que tienen. De aquí voy a desprender, hermanos, el tema en sí de esta tarde, que es lo que significa ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Enfocándome en lo relativo y lo absoluto. Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Tú dices que yo soy rey. Si la gente le preguntaran a usted, ¿usted quién es? ¿Usted es cristiano? ¿Usted le diría a la gente que usted es cristiano? Porque a Jesús le preguntaron, tú dices que soy rey. Y nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia. Dice Pedro, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿de acuerdo? Sí, ¿verdad? La Biblia no miente. Luego entonces usted es un rey y sacerdotisa del Señor. Si en la calle le preguntan, ¿quién es usted? Usted le puede decir, como dijo Jesús, tú lo dices. Yo creo que, hermanos, lamentablemente, la mayoría de los cristianos a nivel mundial, por no estudiar, por no capacitarse, también llevan una religión, viven una vida relativamente pobre, porque no conocen su condición también. Y es por eso que Dios levanta hombres y mujeres en estos últimos tiempos, para que podamos entender verdaderamente lo que significa ser cristiano, hijo de Dios. El mundo necesita recibir el testimonio acerca de la verdad, y la verdad es usted. Usted practica la verdad. Usted no es la verdad, pero tiene la verdad, que es Cristo Jesús. Entonces Pilato le dice, ¿eres tú rey? Tú dices que yo soy. Yo para esto he nacido. Yo para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mire, hermano, el que es de la verdad, oye la voz de Dios. Te puedes molestar, te puedes airar con el predicador, aún te puedes pelear con Dios y discutir como lo hizo Job.
Pero al final vas a reconocer que el que tiene la razón es Cristo, porque Él es el absoluto. Él no negocia, hermano. Lo que sucede con el mundo actual es que creen que Dios está negociando su palabra, como yo he dicho en algunas ocasiones. La actual iglesia hoy dice, bueno, hay que llevar la palabra al mundo que está hambriento del Señor. Perdón, vuelvo a repetir. ¿Usted ha visto un mundo hambriento de Dios? Pues no es el mundo que yo veo. Yo no veo un mundo hambriento de Dios, hambriento de conocer a Dios. No, Señor. Eso es lo que mucha gente cree. Por eso enseñan mal tras los púlpitos. El mundo se está muriendo. ¿Necesitan a Dios? Correcto. ¿Tienen hambre de Dios? Siguen diciendo. No, perdón, Señor. ¿Tienen hambre de Like? ¿Tienen hambre de Budweiser? Qué bueno que hasta ya me olvidé de los nombres. ¿Tienen hambre de qué más? De Miller, de vodka, de baile. ¿Tienen hambre de ir con el querido, con la amante? ¿Quién me dijo a mí que tienen hambre de Dios? Los que tienen hambre de Dios son gente como usted que viene a la iglesia. Amén. Que con sus errores vienen a buscar a Dios. Que con sus defectos han entendido que no hay de otra. O somos de Dios o mejor no existamos. Usted tiene hambre de Dios. Aunque usted diga, no, pastor, yo siento que no tengo hambre. Si usted no tuviese hambre de Dios, no estuviera aquí. ¿Ha entendido eso? Anduviera ganando más dólares allá afuera. Anduviera encismado en otras cuestiones. Pero usted, aunque no lo crea, aunque se minimice su propio intelecto, lo haga pedazos a usted mismo, o el propio Satanás, usted tiene hambre de Dios. Porque usted está mencionado, son los que nos menciona el Señor en Mateo 7:16 en adelante. Que pocos son los que encuentran la puerta del camino angosto. Somos esa parte esencial de Dios nosotros. Mire, C.S. Lewis, me encanta cómo define esto. En palabras más sencillas, decir que está mal que una persona imponga su moralidad sobre otra, significa que la persona que lo está diciendo está imponiendo esa moralidad sobre la persona a quien se lo dice. Específicamente estaría imponiendo la moralidad contradictoria de la relatividad moral sobre el otro. Es decir, hay un maestro en clase, imagínese, y él dice, la verdad absoluta no existe. ¿Verdad, muchachos? Y los muchachos dicen, sí. Si no existe la verdad absoluta, ¿por qué lo que el maestro dice tiene que ser creíble y absoluto? ¿No le parece una aberración? Entonces, si el hombre dice, yo creo en María, yo creo en Guadalupe, en la Virgen del Chalma, en la Virgen de, no sé, cualquiera, están invalidando la verdad absoluta que es Cristo. Y ahí se está demostrando que la gente vive un relativismo emanado de la verdad que es Dios. Y eso debe a nosotros preocuparnos para saber si ciertamente somos o no somos cristianos. ¿Me está entendiendo a dónde quiero llegar? Quiero ser lo más explícito y entendible para que usted me entienda. En otras palabras, si no hubiese una ley universal, moral, yo pudiera ir a la casa de usted y robarle todo lo que tiene y nadie debería decirme nada, ¿sí o no? Si no existiera una ley universal moral, si alguien dice, hermanos, que cualquiera puede ejercer su libre albedrío en cuanto a la fe y puede tener fe hasta en la piedra, yo lo tomaría más bien como un acto de derecho, de decisión individual, pensante, pero no de fe. No de fe. Porque la fe no radica en un ser inanimado. La fe viene del que lo dio y Dios está vivo. Entonces alguien me puede decir, pero yo creo en la piedra y la piedra me ha hecho milagros. Yo te respeto, porque no te puedo agredir. Pero esa no es fe. Esa puede ser autosugestión, esa puede ser metafísica,
Eso puede ser acupuntura, yoga, lo que tú le quieras llamar. Pero fe no es. Puede ser autosugestión. Pero espiritualmente te puedo comprobar que el milagro me lo hizo ese objeto inanimado al que tú le llamas un muñeco. De acuerdo, no dudo tampoco que te lo haya hecho. El problema es que como va en contraste con lo que la Biblia establece, obviamente que entonces no viene de aquel que dio la verdad. Entonces, ¿de quién viene? De Satanás. Correcto. Ahí vamos bien. El mundo realmente no quiere conocer a Dios. Porque si usted conoce a Dios, usted va a entender que usted deja de ser usted. A ver si me agarra la onda. El que conoce a Dios plenamente se mete en un gran problema. Porque aquella persona, aquella personalidad que era usted, se va a morir. Se muere. Porque tiene que vivir él. Y esto es lo que la gente no quiere. Es mejor seguir una verdad que se relaciona, se correlaciona con Dios y no me pide mucho. El significado de la verdad abarca desde la honestidad, la buena fe y la sinceridad. La verdad relativa son aquellas ideas o proposiciones que únicamente son verdad en relación a alguna norma. Por lo tanto, ni siquiera es absoluta, porque está partiendo de algo, de alguien, y ese alguien es Dios. Es ridículo que hoy el hombre le quiera dar clases a Dios. Eso es totalmente irrisorio. Nadie sabe qué es la verdad. La persona obviamente cree que su afirmación es verdad. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo prefiero tener fe en la Virgen X. Tienes todo el derecho. Y por eso enseño de esta manera. La gente confunde, hermanos, los derechos civiles con los derechos espirituales de Dios. Y hay personas tras los púlpitos, los medios masivos de comunicación de hoy que atacan a la homosexual, a la lesbiana. Y los menosprecian y les hablan muy grotescamente. Mire, hermano, lo he dicho algunas veces. Si un homosexual dice que así está feliz y que eso es lo que prefiere, yo le respeto. No estoy de acuerdo, por supuesto. No comulgo con eso. Yo digo que el homosexual, si no se arrepiente, se va a ir al infierno. Yo digo que la lesbiana, si no se arrepiente, se va a ir al infierno. Yo digo que aquel que roba millones se va al infierno como el que roba una moneda. Se va al infierno. No estoy diciendo que el homosexual es el que tiene derecho solo al infierno. No. Yo estoy diciendo que los que quebranten la ley de Dios, sea cual sea su pecado, su lugar será el infierno. No importa qué es lo que hagan. El homosexual, la lesbiana, el sicario, el matón, el drogadicto, el que roba, el que hace maldad, no se diferencia al que robó un centavo porque está en el mismo lugar que se llama infierno. El hombre es el que lo hace, la clasificación. Entonces el hombre no quiere saber la verdad absoluta. Y nosotros como hijos de Dios, seres pensantes, debemos de tener cuidado para saber si somos o no somos cristianos. El mundo no acepta los conceptos absolutos y se mueve siempre por las verdades relativas. Ok, esto emana, la Virgen María emana de Dios, es bueno, aunque la Biblia no lo especifique. Te voy a decir algo, si hablas de Dios, deberás dar por hecho que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, si tú me dices que no crees en la Biblia, yo te diré amablemente que no deberías creer en Dios. Oh, pero es que hay infinidades de Biblia. Bueno, y si tú me dices cuál es la verdadera, te voy a llevar al libro de Hechos, capítulo 1, donde el Señor les dice a los discípulos, esperen porque es necesario que venga el Espíritu Santo. Entonces el que te va a guiar es el Espíritu Santo, si dejas el relativismo, si dejas tu inteligencia. Por eso muchas personas tuercen el camino. Se van de las iglesias, se van de ciudades, cambian de países, porque no los rige el Espíritu Santo, los rige la inteligencia, la voluntad permisiva de Dios. Un cristiano que es de Dios, pertenece a Dios, ha perdido todos sus derechos. Esto es lo que la gente nos ataca a nosotros y nos llaman fanáticos. ¿Me estás diciendo que ya no tengo derecho? Sí, yo estoy diciendo que ya no tienes derecho. Que el que gobierna tu vida es tu amo y se llama Jesús de Nazaret, porque Él es el que mejor sabe hacer las cosas.
¿Me estás hablando de que debo entregar y depender de Dios? Efectivamente, eso es lo que Él anhela. Y esto es lo que el mundo rechaza. Porque todo lo que Él haga en tu vida será bueno. Todo lo que Él haga. Por eso le decía en el sermón pasado, no peleemos con el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por Él, porque Él sabe hacer bien las cosas. Yo fallaré, usted fallará, pero Él no va a fallar. Aunque la verdad absoluta existe y que es Dios, solo es aceptada en el mundo para ciertos asuntos. Pero en lo que se refiere a lo moral o a la creencia en Dios, la verdad absoluta es negada por completo. Por eso en estos asuntos el mundo se gobierna por medio de una verdad relativa que yo lo concibo ahora, para que usted me entienda, como una religión. La religión no te pide cambiar. No. La religión si acaso te pide una limosna y que vayas cada domingo, pero Cristo no. Por eso mira, hermano, el que es cristiano no debe estarse basando en lo que hoy es una tendencia y una modalidad de Satanás. De estos videitos que salen hablando de los pastores, hablando de las iglesias. Yo siempre he dicho, si un pastor roba el dinero de la iglesia, no le robó a la iglesia, no te robó a ti, aquellos que se escudan en eso para no dar en sus iglesias. No te robó a ti, mi estimado, le está robando a Dios. Porque lo que diste no lo diste para el hombre, porque el hombre no te puede premiar, se lo diste a Dios. Entonces, ¿a quién le robó el pastor? A Dios. Entonces, por eso existe pobreza espiritual y material. Cuando descubres estos principios privilegiados, destinados para ti, para que lo vivas y lo goces, es cuando las cosas van a cambiar. Mire, no concibo, yo no creo encontrar algo que respalde esto. Mire, por ejemplo, yo soy cristiano, agarro mi cheque, pago todos mis biles, pago todas mis deudas y luego voy a tratar de cumplir con Dios. ¿Se da cuenta? Eso se llama relatividad, eso se llama religionismo, eso se llama engañarme a mí mismo. Primero es Dios. Si no me alcanza para mi gas, creo que me voy a ir caminando. Pastor, usted habla locuras. Eso es en realidad el evangelio. Locura, creerle a Dios. Pero si hoy la mayoría primero cubre sus necesidades y después lo que a Dios le corresponde, ¿qué está demostrando? Que no vive por fe, que no ama a Dios, que le importa si hay o no hay hermanos para seguir la obra. Y no puede Dios bendecir así. Dios no puede bendecir así. Hay un libro que me regaló el hermano Josué Irión. Te lo recomiendo. Se llama Dad y se os dará. Para que aprendas la manera de darle a Dios. No la manera como le roban a la gente incauta hoy. Siembra y Dios te va a dar. No. Aquí casi ni usamos la palabra sembrar, aunque es bíblica. Es bíblica, porque Gálatas 6 dice, no os equivoquéis, todo lo que siembra el hombre, eso segará. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 9 dice, hermano, el que escasamente siembra, escasamente sembrará. No se trata que ores para que Dios te bendiga, se trata que le obedezcas a Dios para que Él pueda actuar, ¿me entiendes? Eso es lo que no es relativo, eso es absoluto. Así lo dijo Dios y es la única manera como Él actúa. Hermano mío, si estos principios te lo tiene que borrar del cassette, de lo que traemos en la mente para que lo puedas entender. Si eres cumplido y le das a Dios y luego hablas, ¿qué hiciste? Nada. Echaste tu dinero a la basura. Esas son las leyes. ¿Lo dicen los pastores hoy? No, lo primordial es que des. No, a la oveja hay que enseñarle a dar, no solo a recibir en el pastorado. En lo que se refiere a Dios, el mundo no quiere aceptar una cosa absoluta. Es negada por completo. Pero como la verdad relativa es en realidad la forma como cada uno ve las cosas, mi verdad, o sea, es apenas lógico que haya muchas verdades respecto de un mismo asunto, como también es normal que haya oposición entre ellas. Y si nos preguntamos, ¿cuál es la verdad relativa más buena, más acertada?
o sea, ¿cuál es la religión más buena por decirlo así? Esto sería imposible saberlo. En cuanto a todo lo que hay fuera de Dios. Porque ya se perdió el patrón de referencia que es Dios. Y si perdieron la brújula que es Dios, el patrón de referencia, ¿cómo podemos encontrar entre todo lo que emana de aquí, de Dios, cómo podemos encontrar algo bueno que ha sido distorsionado? Entonces la gente dice, entonces los mormones, me hago mormón, me hago testigo, me hago esto, me hago lo otro, y ves los pudientes, los que tienen dinero para cambiarse de casa, de país y de religión, se meten, hermanos, a la cienciología. ¿De dónde sacan que el cristiano, hay cristianos cienciólogos? ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan que hay testigos de Jehová? La Biblia dice en el libro de Hechos, y me seréis testigos, y la traducción exacta de testigo, usted la conoce, quiere decir, y me seréis mártir. Mártir. ¿De dónde sacan todo eso? De la verdad relativa, del derecho de opinión y aceptación que cada uno tiene. Tengo derecho a creer en esto, es mi derecho. Y lo respeto. No peleen con esa gente. Denle, respétenle su lugar y su derecho. Ellos han exigido darle la espalda al Dios de la gloria e irse al infierno. No le aplaudan, pero respétenlo. Amén. No le pongan, no lo hagan caer, no le pongan el pie. Que avance usted, ore en silencio por ellos. Eso quiere decir que el mundo no tiene parámetros confiables porque perdió el rumbo. Ni verdadero cuando se trata de la moral, la religión y el conocimiento de Dios. Ahora, la gente dice, yo soy cristiano porque soy humano. Esto es ridículo, hermano. Vamos a ver. Usted no es cristiano por estar en la iglesia. Porque al salir de aquí lo podría estar esperando el amante o la amante. Usted sale de aquí y aquí mismo queda su disfraz de cristiano. Se va y se va al hotel o va a hacer cosas malas. Usted no fue cristiano por estar en la iglesia. Entonces, la gente dice, yo soy cristiano porque soy humano. Si no soy cristiano, entonces soy un animal. No se es cristiano por ser humano. Se es cristiano. No eres cristiano por pasar en la universidad o trabajar en ella. Tienes que estudiar. Digo, no eres profesionista, perdón, por ir a la universidad. Tienes que meterte a clases, graduarte y no inventarte los párrafos de tu tesis, como ha sucedido ahora ya en nuestro querido México. Te tiene que costar, no robar. Entonces, si la persona que dice por ser mortal, por ser humano, yo soy cristiano, entonces yo puedo decir, yo soy astronauta, porque sé pensar. Y usted no puede decir, soy cristiano, porque la gente me llama hermano. No. Usted debe ver y sopesar y calibrar lo que la Biblia dice, lo que la Biblia le pide de su conducta. Y luego entonces usted sabrá si usted es cristiano o no. Por eso David dijo, ¿es 50 o 51? En el libro de los Salmos, él dice, si yo no supiera la verdad, la mentira, la impiedad que hay en mí, y no se lo manifestara a Dios, sé que Él no me va a escuchar. Entonces en el Salmo 50 sigue diciendo, mira si hay en mí maldad, errores, que aquí estoy presente. Mira, Él lo ponía delante de Dios. Ahora bien, una persona que no conoce a Dios, por supuesto que no se va a analizar, no se autoanaliza. ¿Cuándo te han dicho en una misa, por ejemplo, amigo que me ves? ¿Cuándo te han dicho en una misa que debes buscar la santidad? Porque sin ella nadie verá a Dios. Jamás se menciona la santidad. Mira, está tan decaído, tan podrido el mundo, que ya las iglesias llamadas cristianas no hablan de santidad. ¿Cuánto más en una religión? Mucho menos te va a oír la palabra santidad. Santidad es hacer la voluntad de Dios. Lo entiendas, lo creas, te guste o no. La verdad es la verdad y no va a cambiar. ¿Tú crees en Dios? Dijo Santiago, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Si tú dices que eres cristiano por creer en Cristo, estás equivocado. Porque los demonios creen en Cristo y no son cristianos.
y ellos aún tiemblan. ¿Se da cuenta de la gravedad de lo que significa llamarnos cristianos? Cosa terrible, ¿no cree usted? Pero al mismo tiempo, un privilegio hermoso. Aunque de acuerdo a la Escritura, creer en Dios es lo más importante que el hombre debe hacer, cuando alguien dice creer en Dios es necesario evaluar no solo con qué clase de fe cree, porque hay fe muerta, fe fingida, fe débil, poca fe, fe errada, todo tipo de fe, sino además cuál es la imagen del Dios que cree. Si alguien dice que cree en Dios y por eso se llama cristiano y no respeta la Biblia, es obvio que esa persona no sabe de lo que está hablando. Si nosotros decimos somos cristianos, nuestra matriz, nuestro patrón de actitud para nosotros de actuar en este mundo es la Biblia. Y ahí sabes lo que haces bien y lo que haces mal, porque tienes el derecho de ser una nueva criatura. Segunda de Corintios. Pero el concepto que tienen de él es completamente distorsionado. Por eso el pueblo se rebeló contra él, porque no comprendieron la hermosura de Dios. Hermano, mucha gente se pregunta por qué hay cosas tan malas hoy, por qué el mundo está como está, siendo un Dios tan bueno. Cuando yo escucho a alguien hacer esas preguntas, cuando mira al niño con cáncer, cuando mira al niño atropellado, cuando mira al niño, hermanos, que se muere de hambre, que se le pegan las costillas a la espina dorsal, la gente se enoja con Dios y dicen, si realmente existiera ese Dios, ¿por qué permite esas cosas? Yo más bien cuando escucho eso, voy por ahí y voy cabizbajo pensando con él y hablando con él. Y yo en vez de responder a esos cuestionamientos, yo simplemente digo, viendo cómo veo el mundo, me asombra cómo Dios no nos ha destruido a todos. No estoy pensando por qué permite la maldad, porque el mundo ha dado por hecho en su relatividad equivocada que todo lo que emana lo malo del mundo proviene de Dios porque Él lo creó. No han leído Génesis, que Él hizo un hombre y una mujer. Y todo lo que Él hizo fue bueno, dice la Biblia. El que echó a perder todo fue el hombre, no Dios. Entonces los intelectuales dicen, bueno, si ese Dios que hablas dices que todo lo sabe y lo conocía, sin duda sabía que el hombre iba a fallar. ¿Por qué los hizo? La cosa es que el hombre siempre quiere buscar pretextos para no depender de Dios. El que dice que es malo ofrendar, busca motivaciones para no hacerlo. Y así sucesivamente. El que cree que es malo esto, va a encontrar material y lo busca, porque es su mente dañado, ya su corazón, el que no depende de Dios. Cada uno tiene un concepto diferente de Dios en el mundo, no entre nosotros los cristianos. Lamentablemente así es como está el mundo el día de hoy. Es por eso que cuando alguien dice creer en Dios, cuando no sabemos cuál es la imagen que esta persona tiene en su mente acerca de Dios, no podemos saber si está creyendo en el Dios verdadero o en un Dios forjado a su manera o en un Dios inexistente. Ahora bien, el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, sin duda alguna. Dios le dio libre albedrío, pero no tiene derecho de cambiar a Dios, aunque lo puede hacer. Dios respeta ese derecho, sí. Pero si una persona cree en un Dios que no avala su actitud con lo que está establecido en la Biblia, entonces el mundo debería ser un poco más concreto y congruente, como una persona que le hablamos de Dios, un profesionista. ¿Entendió? Y él dijo, sí, yo te entiendo. Y creo en todo lo que me dices, pero sabes, yo me siento bien así. Entonces él le dijo, ¿me estás diciendo que yo respete tu derecho de irte al infierno? Sí, ok, Dios te bendiga. Espero que Dios no te lo permita. Pues eso es lo que la gente está diciendo. Si la manera de vivir de un cristiano no es avalado con lo que la Biblia enseña, sin duda el Dios que él representa o en el que cree creer, no es el Dios de la Biblia. Esto es muy, muy, muy importante.
Pero como negar la existencia de Dios trae problemas muy serios para los incrédulos, pues no pueden resolver de dónde salió el universo. Resulta más práctico para ellos aceptar la existencia de un Dios, pero negar que pueda ser conocido, de tal manera que lo que cualquiera crea acerca de Dios se convierte, según ellos, en su verdad. Una verdad tan respetable y digna como cualquier otra verdad que se tenga acerca de Dios. Dijo alguien por ahí, no existe la eternidad. Lo único eterno es el universo y la estupidez, dijo otro. Cuando el hombre quiere ser tonto, hermano, le va a sobrar motivación. Ya sabes la verdad, entonces tienes que acatarte ahí. Ahora bien, después de este preámbulo, ¿qué es ser cristiano? Ya expliqué un poco acerca, hermano, de dónde emanan las religiones. ¿Qué es ser cristiano? El Señor Jesús a lo largo de su ministerio insistió en encontrar a la gente, en confrontar a la gente con esta pregunta. ¿Quién dicen que soy yo? Les decía. La gente dice que yo soy fulano de tal, pero dándonos a conocer y dándole la importancia que le merece su cuerpo, que es la iglesia, mire usted cómo se refiere a nosotros y no al mundo. Dice, en Mateo 10, 16, del 13 al 16, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, él. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Está bien. El maestro dijo, está bien. Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo hermoso de Dios para con usted, para con su iglesia. ¿Y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y ustedes? Si usted dice, como dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente, si usted dice eso, usted está aceptando no solo que Dios existe, sino que usted debe obedecerle en todo lo que Él habló. ¿Se cuenta la gran responsabilidad? Por eso el maestro le discutió con los fariseos y le dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, usted y yo no podemos decir que Dios es nuestro Dios si no hacemos lo que Él nos manda. Estaríamos engañándonos. Y por eso al mundo de hoy, principalmente al cristiano, el que más enfoque le dio al Señor, hay que decirle hoy, hermanos, que deben actuar de acuerdo a lo establecido en la Biblia. De otra manera, no hay derecho de llamarnos cristianos. Por culpa de muchos que no valoran el término de ser llamado hijo de Dios, de ser llamado cristiano, hay tanta gente absurda, religiosa, pusilánime, gente sin letra, gente, hermanos, sin decencia moral, con menos inteligencia, ni preparación académica, mucho menos bíblica, que se da ahora la tarea y el derecho de cuestionar a Dios y de hablar mal de la iglesia de Dios por culpa de muchos cristianos. Esa gente, si se pierde, por culpa de quienes, aduciendo ser cristianos, viven una vida desordenada, es doble castigo que Dios les va a infringir. Porque una gente se puede morir, se puede ir al infierno, pero el Señor dijo categóricamente, en el mundo tendréis problemas, pero ay de aquel, refiriéndose a nosotros. Pero eso les he contado a nosotros en el sentido de que si una persona fuera se pierde por nuestro carácter moral, hermano mío, más nos valiera no haber nacido. El evangelio verdadero no es el evangelio que hoy se predica y que dicen que es muy sencillo. No, hermano, que no lo engañen. El verdadero evangelio de Dios te hace pasar corajes, te hace pasar desvelos, te hace llorar, te quita tu estabilidad, mata tu intelectualidad, te hace inteligente en Cristo nada más. Y ahí es donde es lo único que necesitas para triunfar.
Si quieres, el fin de toda proclama, el fin de todo verso, el fin de todo enunciado, dice la Biblia, es: teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que alguien no puede decir ser sabio porque cree en una religión o lleva una religión cuando le está fallando a Dios, y eso no es sabiduría. Dios jamás instituyó una religión. Él instituyó una relación con su Hijo. Tienes que hablarle todos los días, leer su palabra, agarrarlo de la mano todos los días, acariciarlo, porque Él te acaricia, pero no lo miras. Él está todo el tiempo cerca de ti. Cuando estás solo, cuando estás por ahí, hasta uno voltea y uno sonríe. Ay, no, yo sé que eres tú, porque Él está a nuestro lado todo el tiempo. Por eso, hermanos, Cristo les preguntó: a Él le interesa salvar a todo el mundo, pero Él estaba preocupado porque su iglesia, hermanos, tenga la medida que Él desea para alcanzar a los demás. Él le dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para los judíos en general y especialmente para los religiosos, estas expresiones que dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías y otras más, eran expresiones que se referían al Hijo de Dios, es decir, a Dios mismo. Usted lo puede leer en Mateo 26. Eso fue lo que Jesús vino a comunicar a los hombres, que Él era Dios, y por eso preguntaba para confrontarlos y llevarlos a conocer y reconocer esta verdad. Ser cristiano es aceptar a Cristo como Dios. Hay muchos que lo tienen como un profeta. Cristo no es un profeta. Cristo no solo es un profeta, Cristo es el dador de vida. Sin Él, nada es posible. El que no tiene a Cristo está perdido. Sea la religión que le llame como le quiera. Y el que tiene a Cristo tiene que obedecer lo que Cristo dice en el nombre de su Padre. Hermoso es Cristo, hermano. Pero sin embargo, al creer y aceptar a Jesucristo como Dios, podemos creer muchas cosas que son ciertas de Él, como su absoluto poder, su generosidad o infinita justicia, pero también podemos dejar de creer en algunos de sus atributos, como su omnisciencia, para pecar y creer que no se da cuenta, su misericordia o su amor. Hay quienes pecan y creen que Dios no lo mira, se olvidan de su omnisciencia. Hay quienes hablan, fallan y se olvidan que Dios lo está oyendo. Hay quienes pecan y pecan, y entonces, al no tener en cuenta su omnisciencia, se olvidaron de su bondad, se olvidaron, hermanos, de su misericordia, y el corazón se emponzoñó. Y entonces ahí llegan a decir, en cierto momento: ya Dios me desechó, yo ya no soy cristiano, Él no me ama, le he fallado tanto que Él no me ama. Él te sigue amando. Él lo que está esperando es que te arrepientas, pero que te arrepientas de verdad. Porque el que es cristiano no es el que llora, el que se revuelca. El que es cristiano es el que cambia. Deja de hacer lo que hacía. Ya no se comporta igual. Ese es el cristiano. El que cambia su manera de vivir, su manera de actuar. Pero hoy, hermano, eso no es muy visto. ¿Qué es lo mínimo que debemos creer de Jesús para ser verdaderos cristianos? La Escritura nos enseña lo que debemos creer acerca de Él para poder comenzar una vida cristiana. En Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí el apóstol menciona que nuestra fe en Jesucristo tiene que estar basada como mínimo en aceptar dos aspectos que son supremamente importantes con relación a nosotros. Jesús es el Señor. El primero. Es necesario conocer a Jesús como nuestro Señor. Y la mayoría lo reconoce como Salvador por miedo a lo desconocido, por miedo al infierno. La mayoría reconoce a Jesús como su Salvador. Eso no debe ser total. Debemos reconocerlo no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Cuando lo reconoces como tu Señor, te he enseñado que te riges por Él y haces lo que Él manda.
Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados para justificarnos. Por eso, hermanos, es muy fácil creer en todo, creer que resucitó. Se cree en que Dios sana, en que Dios cambia. Pero la humanidad es tan necia que hay puntos tan vitales en la vida que parecen insignificantes en nosotros, que nos darían una vida más óptima, una vida más placentera, una vida más llevadera en esta tierra, si creyéramos esas cosas tan pequeñas a veces en nuestra vida, la cual hacemos a un lado. Entre ellas, la oración. La oración. Solo una persona que ora frecuentemente puede tener una buena relación con Dios. Tú, yo, cualquiera que nos mira u oye, se da cuenta quién es un cristiano de oración. ¿Sí? No es cristiano ni sabe más el que habla, ni el que más hace dentro de la iglesia. Cristiano es el que teme más a Dios, el que todo el tiempo es un hombre, una mujer temerosa de Dios, no quiere faltarle, porque lee la Biblia, porque se codea con Él, habla con Él todos los días. Es un hombre temeroso, hermano. Y ese hombre temeroso, esa mujer temerosa, aprende a confiar en Él. Si hay un talón de Aquiles para la actual civilización cristiana hoy, escúchenlo bien, repartan este video, no tiene derechos de autor, busquen Último Aviso Net, YouTube, ahí están todas mis predicaciones, regálelas, transmítalas, retransmítalas, nomás no cobre y deje que Dios haga su obra. Hermano, es lo material. Si el punto del actual, queremos saber cuál es el punto de la actual civilización cristiana, la médula que lo ata al mundo y le impide disfrutar de la total bendición de Dios, es lo material. Muchos pastores van a estar de acuerdo conmigo. Ese es el punto de Aquiles de la actual iglesia cristiana en todo el mundo, lo material. Y cuando lo material te arraiga es porque tu fe no ha sido cambiada. No tienes verdadera fe todavía. No conoces al Dios que te prometió que te va a suplir. Todavía vives con engaños para con Él. Eso es en el mundo cristiano. Alguien preguntó, pastor, ¿cuál es el punto vital prominente de por qué el mundo está así? ¿Por qué el mundo está así? Bueno, podemos decir que por la cuestión política, la cuestión social, la cuestión económica, no hay gobiernos íntegros, no hay justicia para el pobre, y los pensantes aducen todas estas cosas. No. Santiago lo define bien claro. El corazón del hombre. A nivel mundial es el corazón del hombre. Por eso hay guerras. Por eso están las cosas como están. Por eso hay tanta decadencia, tanta maldad, tanta ignominia, hermanos, tanta indiferencia hacia el dolor ajeno. Me duele el corazón, y lo he dicho cuando veo a algún ladrón que lo agarran en México o cualquier parte de Latinoamérica. Lo agarran y lo empiezan a pegar y lo quieren linchar. Yo no defiendo a esa pobre gente, pero muchos de ellos lo hicieron por hambre, robaron. Y antes que apalear a esa gente, deberían apalear al gobierno que los llevó hasta ese punto. Alguien dirá que me mira, sí, pero robar no es la solución. Y estoy de acuerdo, que reciban su castigo, pero que no desaten toda su furia encontrada y guardada por culpa del mal gobierno en un pobre que lo agarraron robando. Que pague, pero no de esa manera. Tú que me oyes y mira, no desquites tu frustración en esas pobres personas. Por eso está el mundo como está, por el corazón del ser humano. Y la iglesia, mientras no sepa el principio de depender de Dios, Satanás le va a seguir robando todo el tiempo. Ha sido ladrón por años, es maestro en engañarte, te mete miedo. No la vas a hacer, no puedes, esto no es así. Mira, no alcanza, mira, no ores, mañana. Tú no puedes, tú eres muy malo. No, hermano, que no te engañes, Satanás. Abre tus ojos a la realidad. Entre más horas con Dios, Satanás más te teme. Menos ora, Satanás ni siquiera te conoce. Te conoce un demonio, un chiquitito que envió ahí un enanito, y con ese te tiene entretenido. ¿Cuándo que te va a mandar un principado,
Con un chiquitito te entretuvo ya. No tuvo que mandar un pelotón contra de ti. No. Tú eres poderoso si le cumples a Cristo. Si eres fiel con el Señor. Si tomamos en cuenta que al aceptarlo como Señor estaremos dispuestos a obedecerle, y que si aceptamos su muerte por nuestros pecados, también estaremos dispuestos a vivir según su dirección, según su palabra. Podemos decir que quien realmente cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, deseará de todo corazón vivir haciendo la voluntad de Dios. Usted dirá, mucha gente dice, pierden su tiempo al venir a la iglesia. No, hermano. En el camino de Dios no se pierde el tiempo, se invierte para vida eterna. Y voy a decir públicamente lo que el Señor me enseñó, me recordó hace un momento. La noche del miércoles oramos y me dormí. Y ahora sí, como dice el amado Juan, no sé si fue dormido en el espíritu, en realidad en cuerpo o en el espíritu. Me vi con una máquina grande, no sé cómo le llaman de esas, tractores le llamamos en México. ¿Cómo? Excavadora, tipo excavadora, de esas grandes, enorme, era muy enorme. Y yo la estaba manejando, lo estaba manejando. Y esa máquina era tan grande, cual nunca he visto yo aquí, era tan grande y tenía delante una de esas, de esos que recogen basura, la arena, la grava, ¿cómo podría llamarle eso? ¿Cuneta? Cubeta, le llaman cubeta. Ah, bueno, eso, hermano. Era enorme y yo lo manejaba y lo levantaba y golpeaba. ¿Y sabe usted a quién golpeaba? ¿A quién cree? Eran unas piedras enormes, enormes las piedras, como cuadradas, enormes las piedras. Y yo con la máquina lo golpeaba una y otra vez y veía los pedazos volar, veía los pedazos caerse. ¿Sabe usted lo que eso significa? Doy a Dios las gracias y el honor, porque de todo lo que Él me da, me ha enseñado a tener discernimiento. ¿Sabe lo que eso significa? Explicaré brevemente. La máquina es su palabra, la piedra es la iglesia. Y los pastores que somos de Dios, estamos manejando esa máquina que es su palabra, el Espíritu Santo, Dios mismo. Porque si amas a Dios, debes saber que la Biblia es Dios mismo. Y yo golpeaba una y otra vez y se iban partiendo. Eso sí me alegró. Ese es el corazón actual de la iglesia, que ya no quiere oír a Dios a nivel mundial, que quiere llevar una relación con Dios como Zaqueo, como Pedro, de lejos. Esa es la verdadera razón por cual Dios me dio ese sueño. Esas piedras enormes es el corazón de la iglesia mundial, a nivel mundial, porque ya son pocos los que oyen la voz de Dios. Y los pastores golpeamos una y otra vez con la piedra, una y otra vez, y todo el tiempo vamos a estar golpeando con la palabra de Dios, cansando, aburriendo, enojando a mucha gente. Pero esa es la palabra de Dios que va a dar vida. Y seguimos golpeando. Dios lo sigue permitiendo. Es tipo del Espíritu Santo esa máquina. Golpea. La palabra dice Isaías que no volverá vacía. Y ahí está Dios hablando y hablando. ¿Por qué? Porque el fin se acerca. Ya es los últimos avisos. Cristo viene por su iglesia. Y le diré algo, hermano mío. A nivel mundial, usted lo sabe, la iglesia no está preparada para irse con el Señor. No. Si hay algún pastor que diga lo contrario, es que no conoce a Dios, como Él realmente es, lo que Él dijo. Si un pastor a nivel mundial dice que la iglesia está preparada, entonces Cristo se equivocó. Se equivocó Cristo. Él dijo que los últimos tiempos serían desastrosos. Hoy no hay iglesias, hay centros. Hoy no hay iglesias, hay, hermanos, lugar, pasarelas de moda. Y debemos de tener mucho cuidado nosotros. Jamás permita que la apostasía entre a la iglesia. Cuide su vida. La importancia de las Escrituras, esto quiere decir que quien cree en Jesucristo también
Cree lo que Jesús dice. Cree lo que Él escribió. Pues si no es de esta manera, si no cree en las Escrituras como palabra de Dios, sería igual a decir que Jesús es mentiroso. Por lo tanto, ser cristiano conlleva una gran responsabilidad. La mayor responsabilidad de un cristiano no se demuestra en la iglesia, sino al salir de ella. Ahora bien, el mundo te va a fallar, tus familiares te van a fallar, pero lo he enseñado muchas veces. Si te mantienes en la línea, tú vas a honrar a Dios por aquellos que no quieren. Es la única manera como Dios puede obrar en tu vida. Satanás sigue robándole a la gente. Cada día les está robando. Gente que no ha entendido bien a Dios. Son gente humilde, sí, pero que no quieren relacionarse bien con Dios. No basta creer. Santiago 2:19 dice que los demonios también creen y ellos tiemblan. ¿Cuánto más nosotros debemos temblar en cada mensaje, sabiendo que el Maestro, el Mesías, ya viene por su iglesia? Y la iglesia no está preparada. Y cuando digo no está preparada, es porque la iglesia en general es la que menos está buscando a Dios. Dentro de ese remanente tiene mi Señor sus escogidos. Son ellos los que son la iglesia verdadera de Dios. No toda la gente que llega a esas grandes iglesias. No. Pero ahí tiene su gente verdadera, mi Señor. 2 o 3 que lo están esperando. 2 o 3 que lo esperan de día y de noche. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Si nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer y saber lo que Él demanda para mi vida? Es necesario que el pueblo de hoy, que se dice cristiano, busque y lea verdaderamente su palabra de Dios. En Romanos 3:3-4 dice, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces hay gente que dice, a ti te lavaron el cerebro, pero a mí no. Tú porque no eres inteligente. ¿Anuló eso la verdad de Dios? No. El hecho que haya pensantes, filósofos, hermanos, en contra de la Biblia, no quiere decir que esa verdad se diluye. No. Nosotros creemos que Dios es veraz y el hombre es mentiroso. Por lo tanto, no nos importa lo que diga la gente. ¿Pierdes el tiempo? No. Una persona, no se me olvida a mí, cuando yo me convertía, empezaba a venir a Dios, me dijo, vete y aquí te voy a estar esperando. Cuando te pase ¿cómo me dijo? Cuando pase tu arrechura de cristiano, aquí te voy a estar esperando, me dijo. Bendito sea Dios que esas palabras no fueron verdaderas. ¿Habrá hecho nula la fidelidad de Dios porque alguien no cree? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice el libro de Romanos. Entonces, si la gente de hoy quiere seguir una verdad relativa basada en el religionismo, y muchas iglesias quieren decir que esto no es así, que es demasiado extravagante, las enseñanzas de Cristo, porque no son mías, las enseñanzas de Cristo, dejemos lo que digan lo que quieran. Usted y yo santifiquemos nuestras vidas, busquemos realmente a Dios, que es lo más importante. Jesús no pidió que sigamos alguna de las religiones o algunos de los hombres, sino a Él. Isaías 20-23, Mateo 11-28-30, 1 de Timoteo 2-4-5, y hay tantas citas bíblicas. Eso quiere decir que no importa cuántos malos cristianos puedan haber en la iglesia, o cuántas malas iglesias cristianas, o cuánta mala doctrina, de todos modos el Señor Jesucristo sigue siendo nuestro Señor y Salvador, y las Escrituras sigue siendo su palabra, aunque muchos la usen de manera errada. Y cuidado con esto, siempre lo enseño. La mayoría de las iglesias se rigen el día de hoy por trabajar, porque están haciendo obras. Cuidado con las obras, cuidado. Y por eso, hermanos, muchos no esperan el llamado de Dios. Hay gente que dice, ¿cómo sabes que Dios te llamó? Porque hay quienes han dicho, bueno, para ser cura es mucho más difícil, hay que ir al seminario, hay que ir a esto y lo otro. Es bien difícil, seguro que es difícil, yo jamás diré que es fácil, pero es más difícil ser pastor.
Porque ahí no vas a ir al seminario, no vas a ir al conservatorio, no vas a ir a Roma. Ahí tienes que ir a Dios y aprender a oír su voz. Si alguien me pregunta, ¿cómo es que yo sé que Dios me llamó? Es porque Él me lo dijo. Así de sencillo. Creo tanto en la Biblia, que no solo creo en la Biblia, creo que Él habla también, le habla a sus siervos. Y si Él me llamó, ¿qué puedo aducir? Más que obedecerle. Cristo viene. Tienes que tener cuidado de todas las doctrinas que oyes. Es necesario creer en Dios, pero es necesario hacer caso a lo que Él habló para constituirnos verdaderos cristianos, hijos de Dios. Entonces, en este mensaje, ¿has escuchado quién es un verdadero cristiano? Sin duda alguna seguiré con este tema y que Dios nos ayude a ampliarlo más. Y prepárate donde quiera que estés. Si estás en una iglesia de sana doctrina, tu pastor es de Dios, adelante, apóyalo y no te muevas. Si tienes dudas, pregúntale al Señor. Pero si estás en un circo de los que hoy se llaman iglesia, salte de ahí, ni te sacudas el polvo, porque no está bendecido. Déjaselos ahí, en el nombre de Jesús. Más bien, sacúdetelo, en el nombre de Jesús. Y busca una iglesia de sana doctrina. Es necesario, porque Cristo viene. El fin se acerca, Cristo viene. Último aviso.